Ok, ya estamos de vuelta. Estamos dejando todo listo para comenzar entonces la grabación. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se han ido agregando. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Las guerras en la familia. Y una de las guerras más interesantes que probablemente vamos a hablar, porque definitivamente todos venimos de una familia y sabemos lo intenso que puede ser el proceso, tanto de venir de una familia como también de tener ya la de uno propia, que yo creo que da una perspectiva bastante interesante. Yo creo que esos dos puntos de vista entre la familia cuando uno ya estaba en la etapa de formación y ya la familia de la que a uno le tocó ser ya el arquitecto o los responsables directos. Yo creo que ya para este punto todos los que me acompañen y tengan una edad similar a la mía, no sé si quieran delatarse, pero todos los que por lo menos nacieron en los 80, los 90, y ya de paso los que nacieron en el 2000 ya también están en una etapa donde pueden definitivamente, o algunos quizás ya se han convertido en padres. Es decir, que todas esas generaciones ya nos tocó o nos ha tocado visualizar esas dos perspectivas, es decir, ser parte de una familia y luego ya ser cabeza o líder o compartir ese liderazgo pues con las parejas, y yo creo que es una experiencia súper, súper, súper interesante. Y hoy vamos a abordar unas cuantas cosas bien interesantes precisamente dentro de ese campo. Ya hemos estado compartiendo ya eh, varios temas donde definitivamente la familia ha terminado siendo un punto de referencia muy, muy interesante. Así que hoy vamos a tocarla ya de manera ya intencional, y hoy vamos a hablar sí de, de esa, de esa realidad tan interesante eh, que se plantea dentro de cada familia, casi pudiendo llegar a decir que cada familia es un mundo, ¿verdad? Cada familia es un mundo. Y yo creo que parte de eso comienza dentro de esa misma aventura o experiencia cuando se está conociendo a esa persona que potencialmente se puede convertir en la pareja, el acompañante de un proyecto de esta magnitud, cuando generalmente uno se dice al otro, eh, mira, cuando vayas a mi casa o conozca a mi familia, tómalo con calma porque mi familia son medio locos. Y yo creo que ahí comienza ya a visualizarse la forma en la que nosotros podemos llegar a ver a nuestras familias, y generalmente se recibe con alivio el comentario de la otra persona que a veces dice, no te preocupes que la mía es peor que la tuya. Así que yo creo que solamente ese pequeño diálogo y ese momento sumamente interesante cuando nosotros estamos a punto de darle la llave a alguien para que se agregue y que comience a ver o a tener contacto con algo de lo que ya yo soy un experto y algo de lo que ya yo conozco de una manera bastante bien, y que a todos quizás nos atemoriza de alguna forma, pues cada vez que alguien que no está familiarizado con todo lo que pasa dentro del círculo familiar, pues se agrega. Eso es cuando nosotros somos parte de. Ahora, cuando ya nosotros estamos encima, pues ahí entonces vemos otra parte de la historia que también se vuelve bastante interesante. No sé cuántos de los que nos ven, bueno, probablemente mucha gente, muchos de los que nos ven, ya sea por el en vivo
o luego ya en las retransmisiones que, bueno, es decir, las repeticiones que se hacen en las diferentes plataformas como Facebook, que de paso le doy un saludo a toda la gente de Facebook que nos están dando un apoyo bellísimo, y toda la gente de YouTube, toda la gente de Instagram y definitivamente a la gente de TikTok, que también estamos teniendo ahí los videos disponibles. Bueno, entonces ya dándole esa pequeña referencia, quizás un poquito curiosa acerca de ya comenzar a ver la familia como un lugarcito así bastante interesante. Yo creo que entonces podemos comenzar a entrar ya en materia. Déjame ver, creo que Lucía, vamos a ver, Lucía, si, si quieres hacer algún comentario acerca de, déjame ver. Dice Ashley, hola, hola. Ashley, bienvenida. Eh, Creo que Lucía, vamos a ver si te puedo entonces habilitar, Lucía, para ver si quieres o tienes algo. Déjame ver, tengo aquí. Ok, creo que ya fuiste invitada, Lucía. Bueno, em, si alguien tiene algún comentario, pues que me deje saber, y ya entonces así vemos. Pero ese es el tema, si la guerra dentro de la familia. Y yo creo que ahí caerían bien unos sonidos ahí de cohetes y de disparos. Sí, lleva o no lleva. Está, bueno, pues miren, yo creo que sería bueno comenzar el tema hablando y entendiendo que definitivamente no hay un proyecto más demandante que el de tener una familia. Requiere mucha responsabilidad y una demanda muy alta de muchos elementos, entre ellos el económico, que yo creo que está entre los más complicados. Si no, díganme ustedes, que de por sí, cuando hablamos de la economía, desempleo, política, todo eso interviene precisamente en la parte del dinero. Y luego después los demás recursos, que son casi de magnitudes bastante amplias, al punto que yo creo que cada padre, cada madre está técnicamente en la demanda casi obligatoria de ser un líder, porque tiene que dirigir a unos polluelos que vienen y están bajo. Y de por sí todos sabemos que lamentablemente no todos tienen las cualidades de ser líderes, y mucho menos a veces la oportunidad hasta de tener una educación de base, que a veces definitivamente juega un papel fundamental, aunque yo creo que especialmente dentro de América Latina algo que tenemos que resaltar es el gran corazón con el que tanto el padre como la madre se entrega a ese proyecto, ya con sus, ¿verdad? Con sus particularidades, que esas son algunas de las cosas que vamos a tocar hoy, pero que de por sí hay que, yo creo que es reconocer y comenzar haciendo un reconocimiento a eso, para entonces comenzar nuestro pequeño tour por, por el tema de la familia. ¿Y por qué yo digo que hay que hacer un tour? Porque resulta que cuando nosotros quizás nos detenemos a pensar en la familia que nosotros estamos acostumbrados a tener como lo que siempre ha pasado y lo que normalmente sucede, lamentablemente estamos muy equivocados. Y digo lamentablemente porque yo sé que es muy bonito pensar que siempre las cosas han sido y han funcionado de la misma manera. Pero de la misma forma que nosotros hemos visto la tecnología evolucionar a, a través del tiempo, al punto que quizás hasta esa transmisión que estamos haciendo ahora mismo, hace 10 años, algo tan sencillo como 10 años, técnicamente no era posible. Algo tan diminuto como eso. Ya entonces después de ahí comencemos a imaginarnos todo lo nuevo. Y si nos vamos 10 años anterior a eso, pues definitivamente hay muchas cosas que ya desaparecen automáticamente. Al punto que los teléfonos inteligentes apenas
a principios o bueno, a finales, a principios de la década pasada, es decir, ya para el 2010, 11, es donde ya los teléfonos inteligentes comienzan a tener una participación, pero se siente como si lo tuviera, si lo hemos tenido todo el tiempo, y la verdad es que no ha sido así, pero es fácil como uno acostumbrarse y ya perder la visión o la perspectiva de que no siempre han estado ahí, y es bueno entender eso para entonces a partir de ahí, pues, no sé, comenzar a pensar de una manera menos drástica o menos eh, caótica acerca de cualquier situación que queramos abordar. Pues entonces, volviendo a la familia de la misma forma no ha sido siempre la misma. De hecho, en la era preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial, estamos hablando de apenas a principios del siglo pasado, es decir, a principios de los 1900, ya en 1850 por ahí, que todavía no había explotado, no había iniciado la era industrial de una forma significativa, y ya significativa en países desarrollados. En países subdesarrollados yo creo que hay algunos que todavía están averiguando en qué etapa van, porque algunos ni cerca están teniendo problemas hasta entrar dentro de algo que se parezca a la era industrial. Y eso sabiendo todas las que han venido después de ahí, de la era de la comunicación, la telefonía, la era digital, la de el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es que han venido muchos cambios, y en menos de 100 años y en muy poco tiempo. Nunca antes se habían vivido tantos cambios en tan poco tiempo de una forma tan, tan intensa. Pero bueno, dice Valerie Angel, hola Valerie, bienvenida. Entonces hay que hablar de que la familia no era lo mismo que nosotros estamos observando y que estamos acostumbrados ahora. De hecho, la educación no era algo muy común para ese tiempo, al punto de que los hijos eran prácticamente ya parte de la fuerza de trabajo de una casa. Es decir, un hijo ya que tenía la edad de que podía tomar o agarrar y levantar algo, ya era prácticamente, ya tenía el deber y tenía la obligación de ser ya el gestor. Y eso es por no mencionar quizá realidades que algunos de nosotros tuvimos que vivir, porque algunas personas, en muchos países de Latinoamérica, todavía bueno, todavía no deberíamos ir ni siquiera al pasado, todavía hay muchos hijos que por las situaciones económicas y las precariedades que se viven en muchos de lugares de Latinoamérica, no tienen ni siquiera la oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela, algo que nosotros ya damos por sentado y algo tan normal, no natural. Entonces, la familia no era lo mismo porque el niño ni siquiera tenía la posibilidad de tener una niñez y tener esa vida o ese ambiente que nosotros ya ahora mismo estamos tan acostumbrados, al punto que un bebé y un niño se convierten casi en una razón hasta de mucha preocupación, de mucho cuidado, de mucha alegría, porque todos nos unimos y entendemos todo lo que ese niño debería recibir desde el cuidado, la atención, una educación, la escuela. Y yo creo que ya la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con eso, porque ya ir a la escuela no es una opción, es algo que ni siquiera, no creo que hayan padres que estén dudando ni siquiera si mandan o envían un hijo a la escuela en la actualidad, porque ya eso es algo como que ni siquiera hay que pensarlo. Ojalá ese sea el caso. Y los que viven en Estados Unidos, pues estarían familiarizados con el hecho de que en Estados Unidos eso puede ser hasta un problema legal. Es decir, un niño no ir a la escuela, perder 4, 5 días de escuela sin una justificación en muchos lugares, se convierte en una razón para que te citen en frente de un juez y que tú tengas que testificar y tratar
de justificar la razón por la cual ese niño no está recibiendo una educación, porque ya eso ni siquiera es una opción en Estados Unidos. En algunos países de Latinoamérica creo que no llega a tanto, pero de alguna forma todavía se mantienen niveles muy altos de que ir a la escuela definitivamente es parte de. Pero en esa parte todavía eso no era ni siquiera algo que se demandaba, ni siquiera se veía como una necesidad. Y eso pues alteraba la forma en la que una familia pues se formaba. Eso sin hablar del machismo, etcétera, porque obviamente el hombre, que era el que se encargaba de proveer mayormente, pues demandaba la mayor parte de la, de la fuerza y también al mismo tiempo de la atención, y la mujer como quizás una parte más vulnerable dentro de, porque con el embarazo eh, y el cuidado de los niños, pues prácticamente quedaba fuera de la posibilidad de participar de una manera activa en traer, porque ya de por sí el trabajo de una mujer era demasiado difícil. Es decir, estamos pensando o hablando de tiempos donde ni siquiera el gas te llegaba a la casa, ni siquiera la electricidad te llegaba a la casa, sino que la simple tarea de proveer alimentación a una familia era un trabajo de muchas horas. Yo diría que por lo menos más de 16 horas, porque había que conseguir todos los elementos desde, en la mayoría de casos, leña, y estamos ni siquiera pensando en los lugares fríos, que es todavía más caótico, pero hasta en los lugares donde no hay un clima tan frío, el simple hecho de buscar todos los días, pues, la madera, algunos sitios que le podrían llamar leña, etcétera, para juntar el fuego, para entonces cocinar, para recolectar la comida. Todo. Imagínense ustedes qué tipo de interacción podía tener la familia si no que fuera dentro del mismo trabajo, dentro de la misma demanda, y al mismo tiempo pues con las exigencias de quizás un niño o un hijo sentir que ni siquiera tiene tiempo o derecho ni siquiera a poder hacer algo que él le pueda decir, como algo divertido o jugar, algo tan sencillo que ya nosotros definitivamente damos por sentado. Dice el Capi que yo no, déjame ver si... Bueno, eh, entonces ya, bueno, ahí casi se nos está uniendo el Capi. Eh, entonces, ya dentro de eso podemos notar cómo hay diferencias muy fuertes y que definitivamente impactan. Es decir, ahí no había tiempo y las necesidades eran tan extremas que definitivamente hasta sobrevivir ya y no morir de hambre hace 150 años, pues era algo que, que, que no era muy cierto, es decir, no estaba garantizado que no pasara. Y la demanda para esos dos padres debería ser algo desgarrante, porque ahora simplemente uno perder el trabajo, uno siente el peso que puede experimentar en imaginarse que no va a tener el dinero para proveer y dar a esa familia lo que uno quisiera, porque generalmente la familia es un proyecto donde uno pone mucho corazón, pone mucho amor, y yo creo que es uno de los proyectos más personales que hay, que yo creo que pocos hay con que uno pudiera hacer, que tuvieran esa demanda de una familia, porque uno como padre, o en el caso de la mujer como una madre, pues casi es una demanda directa de si estoy haciendo un buen trabajo y si eso me califica como un buen padre o no. Bueno, entonces, primero estableciendo esa diferencia, entonces veniendo un poquito más cerca, entonces ya podemos hablar de la familia ya que se va encaminando a lo que nosotros conocemos hoy en día, es decir, donde ya podemos integrar y ver una familia como mamá, papá, los hijos que entonces vienen a ser fruto de ese proyecto. Vamos entonces a ir caminando y ya estableciendo la diferencia, y vuelvo y repito, era simplemente para visualizar
el hecho de que la familia no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora. Ese es el punto que he querido resaltar con esto, para que entonces las cosas que vayamos a hablar no las tomemos tan personales. Es decir, vamos a hablar de algunas situaciones fuertes, vamos a tratar de hacerlo con el mayor respeto posible, pero vamos a hablar de unas situaciones fuertes que no quiero que lo asuman como que el que le esté pasando o el que le está sucediendo algo de esto sienta que ha fallado, que ha hecho algo muy malo o que debería sentirse un fracaso, sino para quizás entender el por qué esas cosas pueden pasar, y al final pues vamos a estar hablando de un par de tips que podrían ayudar dentro de eso. Y no sé, el Capi todavía ni siquiera ha saludado, así que Capi, bienvenido a la transmisión. Bendiciones, mi hermano. Estoy escuchando el tema, un tema muy importante para la comunidad de TikTok. Un privilegio estar aquí escuchándote y aprendiendo muchas cosas. Me alegra y definitivamente siempre es un placer tenerte en la plataforma, especialmente una persona con la trayectoria ya y el trabajo que ha hecho, que definitivamente ha demostrado ser un líder increíble. Estuve participando de uno de tus en vivo y tienes definitivamente esa conexión tan bonita con la gente que es definitivamente bello uno poder observar. Sí, es bonito entrar aquí contigo también y apoyarte. Mira, aquí está Así. saludando mi Sí, amigo Peluca. ya Dile a veo a Peluca Peluca. de qué se trata el tema, y Peluca es alguien muy No, y inteligente y Peluca. Peluca tiene información No, para y todo. ya lo regalando rosa, gracias Peluca. Muy, muy Oye, amable. Y Saludos, Peluca bienvenido es un saludos. hombre a la inteligente. transmisión. Bueno, yo creo que eso está de más decirlo, pero yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿verdad que sí? Gracias, gracias, gracias. Cuéntamelo, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? Mira, hoy tenemos guerra en la familia y cómo no morir en ella. Importante. Así que, especialmente estamos, ya que hemos tocado en los temas que hemos estado llevando, porque más que un tema estamos tratando de, de, de orientar e informar un poco acerca de algunas cosas, porque yo creo que con la información es donde comienza todo. Y ya comenzamos a hablar y establecer las diferencias entre la familia, entendiendo que la familia no es la misma hoy en día la que había incluso en la era preindustrial, para calmar un poco los ánimos, porque yo sé que es fácil sentirse culpable de a veces uno no llegar a cumplir con ciertas expectativas o vivir ciertas realidades que ya nosotros hemos considerado como descalificantes o denigrantes, cuando a veces no nos damos cuenta que realmente el juego es relativamente nuevo, de que estas demandas y estas exigencias que hay en la familia no son cosas que tienen mucho tiempo, y que yo diría que eso mismo le da pie a entender por qué a la mayoría se le hace un reto sumamente alto poder alcanzar esas expectativas que parecen simples, pero realmente no lo son. Pero cuando estamos hablando de guerras en la familia, estamos hablando de qué factores son los que influyen en ese tipo de guerras. Bueno, esa es Porque una pregunta bien interesante, porque de la guerra que estamos hablando es del caos que puede aparecer, de todas las formas, porque estoy introduciendo todavía el tema, todavía ok, no he llegado, no sé si entonces te quieres sentar y así yo sigo avanzando y ya tú me dejas saber entonces en qué momento, porque listo. precisamente el tema era una emboscada, aprovechando el concepto de la guerra. Es decir, el título era una emboscada. Es Pero es decir, que está excelente. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué me recuerda eso? dime. Y es lo que yo siempre le digo a la gente, de que no podemos pelear entre familias, no podemos tener guerras, porque son guerras entre familias, cuando se Ujú. trata de política. Por lo menos Esa es una de ellas. En Venezuela separaron muchísimas familias
porque Sí, no, ¿cómo decirte? Uno eran que si chavistas, el otro son escuálidos. Y lo estoy viendo que está sucediendo en muchas partes del sí, mundo. ¿Cómo sí. decirte? La familia es la familia y los políticos son los políticos. Ellos viven y la familia se separa. Excelente punto. Y de paso, porque era exactamente la idea de plantear todas las áreas donde la familia entra en un proceso de caos o de guerra, porque al final es fácil cuando soy yo y es mi punto de vista el que estoy defendiendo, entender que yo tengo todo el derecho a arremeter y hacer las cosas que estoy haciendo porque soy yo y porque yo pienso de esa forma. Y no nos damos cuenta que precisamente el otro está en una posición de igualdad y si los dos se atrincheran, ¿verdad? Dentro de esa realidad, definitivamente yo creo que es indudable que la guerra va a ser algo bastante intensa y con un final quizás nada bueno o nada provechoso. Y precisamente por ahí es donde queremos ir. Y agradezco que hayas puesto esa granada de paso ahí en... Bueno, entonces, ya entendiendo que el concepto de familia ha cambiado tanto y que la era preindustrial obviamente planteaba una realidad diferente, donde los derechos del niño ni siquiera existían, el niño ni siquiera tenía derechos, los que nosotros hoy vemos de una forma muy bella y muy y que casi es difícil encontrar a alguien que diga o esté en desacuerdo con todo lo que se le debería proveer a un niño. Eso no es algo que tiene tanto tiempo sucediendo. Entonces, ya volviendo a la parte más actualizada, la demanda que hay para los padres en sentido general es muy alta porque requiere de un trabajo y un desempeño casi a nivel universitario. Parecería que para hacer un trabajo bueno como la sociedad lo espera, casi de una forma eh, desesperante y con exigencias muy altas, no es tan fácil y por eso vamos a ir planteando elementos y vamos a irnos incluso hasta el origen de cómo se forma una familia, que generalmente comienza con dos tórtolos, ¿verdad que sí? Con dos solteros que regularmente están quizá entre sus 20, ¿verdad? Con toda esta idea de una familia, de enamorarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya planteaba, introduciendo el tema, que yo creo que el anuncio que hacen los enamorados cuando el otro está a punto de conocer la familia es una de las mejores formas de uno entender lo interesante que se convierte el centro de una familia, como yo te voy a presentar a mi mamá, a mi papá o a mi familia, pero te quiero avisar que, que ellos son locos. Y generalmente la respuesta que ayuda con esa pregunta generalmente es de la otra pareja que dice, no te preocupes que los míos son peores. Entonces, yo creo que ya desde ahí comienza a haber un anuncio de esto no es algo tan fácil porque ni siquiera de algo que yo me siento tan orgulloso, cuando yo sé que alguien se va a acercar a ver de cerca las cosas que pueden suceder en mi familia, genera incluso hasta cierto grado de vergüenza hasta que ya entonces esa persona pasa, conoce y encima no se escapa, se va corriendo por la ventana y uno dice, bueno, pues por lo menos se va a quedar y esto ya promete ya dentro de esta etapa. Esa es la manera más convencional. Déjame ver, Piripi, no, déjame, que parecería que está, bueno, no lo veo aquí como, como disponible, pero Eh, bueno. Aquí- Adelante. bueno, aquí comenta Valerie que en la familia siempre hay guerra, eso es normal. Depende de lo que tú quieras definir Mm, como normal, ¿no? Porque hay veces que las guerras
lamentablemente tienden a separar familias. Y la separación se da en diferentes niveles, ¿verdad? Porque quizás podemos pensar como una separación literal, de que uno se va, pero el distanciamiento, incluso ese distanciamiento emocional, que incluso pueden encontrar por ahí algunos videos de algunos TikTokers y también YouTubers, donde a veces quieren reflejar el tiempo que tiene una pareja de manera muy chistosa, queriendo representar qué tan lejos camina uno del otro y qué tanto ya no lo espera o qué tan separados están, donde parecería que una pareja ya tiene 20, 25 años, 10, pues ya ni siquiera se anda agarrando de la mano y etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos observar muchas cosas que se van dando que yo creo que comienzan a dar a entender de que ahí en ese ya, en ese escenario ya se han librado algunos conflictos, guerras que han dejado consecuencias. Y por ahí es donde vamos a comenzar, precisamente, porque cuando se está formando una familia es donde inician los eventos que poco a poco se van a ir eh, o acentuando o resolviendo. Generalmente hay que tener una conciencia muy buena. Y aquí vamos a hablar más como de la forma en la que progresivamente se va dando. Entonces, al principio los problemas no son tan significativos porque, señores, miren, hay algo que empuja a que las familias se den sin importar el que usted tenga una conciencia plena o una intención directa, y es la sexualidad. La sexualidad es una necesidad humana que interviene, incluyendo dentro de manera biológica, a través de la feromona, a una atracción que tiene que darse porque la sexualidad es una etapa que incluso despierta en la adolescencia y que comienza a madurar y que esa exigencia pues comienza a traernos unos a los otros para que este acto pues se dé, que es el de procreación, es decir, hay un empuje, hay una fuerza gravitatoria, ¿verdad? Que comienza a darnos y que socialmente ya hemos organizado de una manera muy elaborada, a donde hablamos mucho del enamoramiento, de los sentimientos, del respeto y un sinnúmero de cosas que han venido definitivamente a ayudar a que nosotros no seamos, vivamos como salvajes. Entonces, al mismo tiempo, eso trae demandas que entonces, junto con las demandas, exigencias que nos pueden poner a nosotros en una situación entonces de dificultad, al punto donde, por ejemplo, muchos jóvenes que todavía no han desarrollado un nivel de madurez para quizás entender el nivel de responsabilidad que hay en la sexualidad, pues obviamente lo ejercitan o lo hacen como un deporte, y dentro de ese deporte también lo practican de una manera irresponsable en el caso de que hayan medios, porque hay lugares donde los medios prácticamente son inexistentes para poder, vamos a decir, tener una sexualidad no formal sin que haya como resultado un embarazo que vendría siendo, ¿verdad?, la consecuencia directa del acto. Entonces, en ese proceso, pues ya ustedes pueden ver algunas de las cosas que ya pueden comenzar a dar o accidentar cualquier idea que una persona tenga, porque ahora esa joven, prácticamente adolescente, igual que también quizás el hombre, puede ser hasta un adolescente, ya envuelto dentro de una situación de esta, ya tienen una criatura que ni siquiera tienen idea ni quizás la intención de comprometerse. Y ahí ya comienzan a venir las cosas que pueden afectar lo que eventualmente se va a convertir de alguna forma en familia. Y digo eventualmente porque hay algunas que con todo y estas cosas que pueden darse, todavía logran pues comprometerse, juntarse, mudarse, casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces
ya ahí comienzan a verse o a darse situaciones. Estoy simplemente retratando un poco eh, las cosas diferentes, porque no quiero simplemente quedarme dentro de lo clásico, que, ¿verdad? Matrimonio, todo, y irme por ahí, porque no quisiera dejar fuera a las personas que no necesariamente vivieron eso. Y yo creo que hablamos de un porcentaje importante. No tengo el dato a la mano, pero voy a ver si cuando haga la edición para subirlo a YouTube y a, y a Facebook y bueno, y también a TikTok, pues agrego el dato por ahí para que lo tengan como referencia. Pero el porcentaje de los hogares informales, señores, es para definitivamente prestarle atención. Y por eso no quisiera dejar esa parte fuera y simplemente desecharla, porque muchos y muchas de las familias que ya luego se encaminan pasan por escenarios un poquito dificultosos. Entonces, ya cuando la pareja va formándose, situaciones de infidelidad prematrimonial dentro del noviazgo, que no tiene que ser quizás un nivel, ¿verdad? De una seriedad alta, a veces simplemente el hecho de que una persona, pues, aunque sea de manito sudada, se conectó o le fue infiel a su novia, pues ya ahora eso comienza a crear un precedente que va a marcar luego a esa futura familia, que entonces ya va creando o encerrando una situación que puede desencadenar en otras eventualmente. Entonces, ya cuando esa pareja está en formación, todos esos problemas que se van iniciando, pues se van convirtiendo en temas. ¿Qué son temas? Y esto sí lo digo así con el título temas, porque me hace difícil encontrar una palabra diferente para retratarlo. Pero técnicamente son como situaciones que ya se van a convertir como en un punto de referencia no positivo. Es decir, si una persona terminó teniendo un acto de deslealtad, mintió, engañó, eh, y piense en cualquier cosa que se pueda dar dentro de una relación. Es más, piense en su propia relación. No se vaya muy lejos, piense en la suya y piense en esas cosas que ya desde antes, es decir, mientras estaba en una etapa de formación, causó quizás un momento de mucha dificultad, si no para los dos, por lo menos para usted. Y que usted dijo, no, esto sí que a mí se me va a hacer difícil perdonárselo o pasárselo por alto a mi pareja. Entonces, ya eso se queda ahí, como nosotros lo podemos llamar resentimiento, porque resentimiento no es más que un reflejo de algo que me hirió y que yo no me siento compensado, y que independientemente de que el otro quiera hacerme sentir que mira, ya no pienses en eso no es nada, como, no. Y a veces uno, hasta por el deseo de que las cosas no se dañen, de que las cosas se mantengan, decimos, está bien, no te preocupes por eso, ya a mí eso se me pasa, o ya yo me olvidé cuando eso no necesariamente pasó. Y eso es lo que llamamos tema. Entonces, esas cositas se van quedando. Y quiero quizás crear una imagen en sus mentes para que vean más o menos en qué es lo que esto se va convirtiendo. Imaginemos que los temas son como cadáveres. Espero que no sea un ejemplo demasiado duro, pero por favor denme la oportunidad de explicárselo. Pensemos en los temas como cadáveres, que nosotros tenemos la responsabilidad de recibirlos, de embalsamarlos, de trabajarlos y enterrarlos y dejarlos en un estado que se vea lindo. Ok, pasó una situación que generó una especie de cadáver, llamándole al tema un cadáver, y que entre los dos tuvimos la capacidad de trabajarlo, enterrarlo, ponerlo en la tierra, y quedó todo el espacio como, vamos a decir, casi intacto, independientemente que se vean quizás señales de que ahí se enterró alguien. Cuando los temas no se trabajan bien,
es como si usted dejara el cadáver medio enterrado, pero se nota que se le quedó un brazo afuera, se le quedó una pierna, se le quedó la cabeza. Así que no importa qué tanto usted quiera imaginarse que ahí no pasó nada, es evidente que ahí hay algo porque usted le está viendo el cuerpo mal enterrado. Entonces ya eso se convierte en algo que tenemos que ignorar, pero que en algún momento, vamos a decir, como tú me vas a decir a mí esto, si mira, si yo eso lo recuerdo muy bien, porque todavía podemos sentir quizás el que ni siquiera te disculpaste conmigo cuando lo hiciste, ni siquiera tuviste la nobleza o la gentileza de que cuando se me dañó el vehículo, que tú sabías que te esperaba, de llamarme para decirme que no ibas a llegar y ni siquiera tuviste la gentileza de pedirme disculpas y simplemente trataste de minimizarlo y ponerme una excusa que me hirió y que por yo evitar tener un problema contigo, decidí dejarlo así, pero definitivamente me afectó de manera emocional. Entonces se va convirtiendo en algo que va dejando, ¿verdad?, secuelas que luego se van a ir juntando con otras y que eso entonces va a ir generando una situación que puede ser muy caótica y muy explosiva. Y eso es, nada más estamos observando la etapa de formación, porque es que esto se va a dar de manera muy repetida o repetitiva dentro de diferentes escenarios. En este caso, simplemente estamos hablando de la formación en la pareja. Ahora, ya que la pareja se forma dentro de cualquier circunstancia, entonces viene la siguiente etapa, que son entonces generalmente los hijos. Eso es cuando se da de manera, ¿verdad?, convencional. Hablamos de que no siempre es así, que hay definitivamente números bien interesantes que nos retratan una realidad muy cruel, pero que vamos a quizás a tocarlo, aunque sea de manera entre paréntesis, para que no dejemos de lado muchas de estas cosas que valen la pena mencionar, por el respeto y la admiración que todas esas personas se merecen, porque yo creo que son guerreros y guerreras muy grandes, porque seguir adelante y poder reponerse de ciertas situaciones que le pueden pasar a un individuo y todavía aún así hacer un trabajo y poder desarrollar recomenzar demanda mucho. Pero bueno, entonces eso es la formación de la pareja. Luego que ya entonces vienen los hijos, la pareja pasa a una etapa diferente. Estamos hablando ya dentro del concepto de la familia como nosotros la conocemos. Es decir, cuando llegan los hijos, generalmente esa pareja ya cambia, porque ya la atención no está en la pareja simplemente, sino que ahora están los hijos y generalmente ya los hijos absorben, yo diría que cerca de un 90% de la energía y la atención de la pareja, de los dos, donde ya casi todo gira en torno a ese bebé, desde incluso hasta el mismo embarazo. Y ya todos hemos visto quizás todo lo que se genera, incluyendo las celebraciones. Ahora incluso tenemos hasta nuevas tradiciones que sean, y más que tradiciones, como nuevos elementos que se agregan, como el gender reveal o el revelar el género del bebé como un evento que ya lo celebramos. Antes ya estábamos quizás más acostumbrados al baby shower ¿verdad? Es decir, ya todo eso desde ahí comienza a generar mucha expectativa de los dos hacia a ese bebé que viene, y que entonces ya la dinámica va a girar mucho en torno a esa criatura, y eso entonces puede generar otros problemas u otras situaciones. Y claro, estamos mencionando las cosas que detonan las guerras. No se imaginen que estamos refiriendo que esto no tiene un significado positivo. Quiero